Bienvenidos a Diálogos desde la Colmena, un espacio producido por la Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En nuestro diálogo de hoy vamos a conversar con el profesor José Ochoa Iturbe, ingeniero civil de formación UCAVista, bienvenido. Gracias. Con un máster en Administración de Negocios en la Universidad Atlantic de Florida y decano de la Facultad de Ingeniería de esta Casa de estudios. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. A nuestro espacio. Iniciamos nuestra conversación con una gran inquietud y es conocer, por supuesto estamos en la Universidad Católica Andrés Bello, cuáles son las ventajas que tiene el perfil de nuestros egresados en materia competitiva. Sí, la facultad, fundada hace ya 60 años, pues se fundó junto con la universidad, primero con la Escuela de Ingeniería Civil, después Industrial, después Informática y la última fue Telecomunicaciones hace apenas 10 años. Por cierto, la primera escuela de telecomunicaciones del país, no había escuelas de telecomunicaciones en el país. Hoy en día ya hay como 3 o 4 más. Nosotros, desde el principio que se planteó la Facultad de Ingeniería, su creación, se buscó un ingeniero integral y de hecho en todas las áreas que tenemos, eso es un enfoque muy característico de la Universidad Católica. Buscamos un integral que pueda ayudar a solucionar problemas en el país, en las áreas respectivas, y hemos tenido mucho éxito. Nosotros hemos tenido egresados que han sido presidentes de compañía, ministros, inclusive hasta embajadores en algunos sitios, profesores en muchas universidades del exterior, universidades de gran prestigio como Stanford, Berkeley, Rochester, Oxford en Inglaterra, lo que quiere decir que efectivamente nosotros preparamos bien a nuestra gente. Y seguimos en eso, nosotros estamos todo el tiempo intercambiando a través de convenios con las universidades, tanto en Estados Unidos como en Europa, y a través de la red de universidades jesuitas de América Latina, de la cual ahorita coordinamos precisamente la red de ingeniería. Estamos frente a un mundo globalizado, inmediatista sobre todo, de consumo inmediato, que busca soluciones inmediatas, que no tolera la espera ni el atraso. ¿Cómo responde la formación de nuestros profesionales aquí a esa realidad? Sí, bueno, ahí hay un problema, porque normalmente las obras de ingeniería no se hacen de un día para otro. Cuando uno va, por ejemplo, a una presa como la de Guri o la de Caruachi o todas las presas que tenemos en Venezuela, pues uno ve que el proceso de estudio, de diseño y finalmente de construcción puede tomar hasta 10 años. Entonces, no hay inmediateces en la ingeniería. Puede haber inmediateces en soluciones a una emergencia, inmediateces relativas, es decir, se soluciona el problemita específico, pero el global no se soluciona de un día para otro. Lo vimos en Vargas con los deslaves, que bueno, al principio pues sí, se retiraron algunas cosas, algunos cauces se medio limpiaron, pero las obras de envergadura que había que hacer, como las presas de retención de sedimentos, etcétera, pues eso toma varios años, porque además primero hay que estudiar a ver de qué tamaño tienen que ser, qué tipo de sedimento puede bajar, etcétera, de manera que en ingeniería las cosas no son inmediatas, ¿no? Y por eso es muy importante la planificación en ingeniería. Nosotros en Venezuela hemos perdido esa característica de planificación. Aquí hubo planes de agua excelentes en los años 60 y por eso tenemos agua en donde tenemos agua, por eso tenemos hidroelectricidad, porque en esos años 60 se hizo un Plan Nacional de Recursos Hidráulicos de Aprovechamiento que fue un éxito total. Y por eso, como le digo, todo el agua que tenemos en Venezuela hoy en día viene de ese plan. En Mindur se hicieron planes maestros de ciudades, de casi todas las ciudades que tenían más de 5.000 habitantes en Venezuela. Lamentablemente esos planes se quedaron en biblioteca. No hay, la única ciudad que yo creo que tiene planificación en Venezuela es Puerto Ordaz. De resto, todas las demás han crecido muy aleatoriamente, dependiendo de alguna circunstancia o algún interés particular de alguien. Entonces no hay un crecimiento lógico de las ciudades y eso nos trae problemas a la larga. Porque entonces de repente construimos donde no se debe construir y entonces se derrumban los cerros o hay inundaciones y de repente ponemos fábricas donde no había electricidad suficiente, entonces hay que poner un cableado especial. Las redes, claro. Y entonces lo que vamos es complicando las cosas porque no hemos planificado adecuadamente. Sin embargo, el tema de las telecomunicaciones viene a resolver un poco esa necesidad de estar comunicado, estar globalizado de forma inmediata, de manera que esa sí sería como la vía a través de la cual la ingeniería
viene a resolver esos problemas. Sí, eso es un tema muy importante porque eso nos está ayudando a mantenernos en donde está la tecnología hoy en día. Nosotros hemos firmado acuerdos con universidades como por ejemplo la Politécnica de Cataluña, donde tenemos doble titulación en telecomunicaciones. Ellos nos están colaborando constantemente en información actualizada, pero además nosotros tenemos un programa de telemedicina muy interesante que hemos estado montando con Fe y Alegría, donde allá en Apure, pues mandan la información al médico, el médico analiza la información, y es uno de los campos que se están desarrollando muchísimo a nivel mundial. Entonces eso nos está ayudando mucho. Por otro lado, estamos nosotros ahorita montando un auditorio para videoconferencias para recibir educación a distancia desde los principales centros de instrucción que tenemos acuerdos con todo el país. Acabamos de lograr un acuerdo con el MIT en el área industrial para cadena de suministro y logística, que creo que va a ayudar mucho a nuestros estudiantes a mantenerse al día en una red que ellos tienen de universidades latinoamericanas y no tenían una en Venezuela. Quería aprovechar su experiencia para determinar cómo la universidad puede aportar soluciones en el tema del desarrollo urbano y de la crisis del servicio pues, de agua doméstico, industrial, desde todo punto de vista, y el desarrollo urbano justamente de ese mismo tema. Claro, un poco como decía antes, pues había el Plan Nacional de Recursos Hidráulicos, que era con un umbral hasta el año 2000. Después se ha hecho muy poco en el país, yo diría que casi nada. Sin embargo, dentro de la lógica de las leyes de universidades, las universidades son las que deben suministrar soluciones a los problemas, a los grandes problemas nacionales, y uno de los grandes problemas nacionales es el hábitat. No solo el agua, también la vivienda, etcétera, ¿no? Hoy en día ese sector de agua estaba muy disminuido, quizás porque estábamos acostumbrados a tener el agua, por todo lo que se había hecho en los últimos 40, 50 años. Pero ya hoy en día estamos empezando a tener problemas de escasez de agua y hay que estudiar las nuevas políticas de agua. Es decir, hoy en día ya no se puede seguir con la política de que se me agota un río, busco otro, y después se me agota ese y busco otro. Hoy en día hay que buscar una gestión integral de aguas dentro de un concepto que ya lo maneja el mundo entero, que es reutilizar aguas de cloacas, bien tratadas, etcétera, aprovechar las grandes inundaciones que hay, ver cómo se puede aprovechar esa agua de alguna forma, almacenar agua en donde se pueda, reinyectar agua al subsuelo. Ahí ven, por ejemplo, el caso del lago de Valencia, ahorita es un caso emblemático para el país. Ahí hay un muro porque el lago de Valencia se estaba secando. Hay libros que hablan sobre el desecamiento del lago de Valencia, pero se ha reinvertido y el lago está recobrando sus antiguos espacios y es por eso que está inundando. Entonces, bueno, ahora había un muro, pero el muro ese en algún momento pues va a ceder. Pero además hay otra cosa importante, el agua del lago se infiltra y como el agua del lago está más alta que la del subsuelo, el agua del lago va hacia el subsuelo y está contaminando los acuíferos que surten de agua a Maracay, con lo cual va a generar un problema de agua potable en Maracay. De manera de que, por eso hablo yo de la gestión integrada, o sea, hay que ver qué está pasando con todo el ciclo del agua y ver cómo lo manejamos. Con un problema que pudiera ser grave, no lo sabemos, que es el cambio climático. Si aquí empieza a llover de forma distinta, o empieza a llover donde no llovía, y donde sí llovía no llueve, pues mira, va a haber migraciones, va a haber que hacer grandes obras de trasvases, o bueno, de incluso mudar. De planificación Y eso es urbana, planificación. profesor. Entonces, y esas planificaciones hay que estudiarlas muy bien, tiene que ser gente muy bien preparada. Esa gente que hizo el plan de Coplanar fue enviada a universidades como Stanford, como MIT, como Iowa, o sea, donde estaba la crema innata de la hidráulica mundial. Entonces, si uno analiza esa gente se preparó, las mandó el gobierno, porque el Ministerio de Obras Públicas de aquella época, y regresaron a montar el plan. Bueno, en algún momento Venezuela va a tener que hacer eso, porque los que trabajamos en el agua, ya tenemos algunos añitos, y no tenemos generación de relevo, casi no hay generación de relevo en el agua, porque no se le ha dado la importancia que tiene. Eso ocupa la universidad, profesor, en este minuto. Claro, nosotros estamos trabajando en algunas cosas, no sé si debo decirlas o no, pero en algún momento pues ya será público, estamos trabajando en toda la problemática del agua en Venezuela, vamos a sacar una publicación
en donde va a estar todo el agua y toda la investigación que hay que hacer en el agua y cuánto personal debemos preparar para ello. Porque aquí, por ejemplo, estamos dejando de medir las lluvias y nosotros los ingenieros diseñamos con información. Si no tenemos información actualizada de cómo está lloviendo, pues mal podemos diseñar los embalses o lo que haya que diseñar, puentes, etcétera. Si no tenemos datos, no podemos hacer absolutamente nada. Es decir, podemos hacerlo, pero no tenemos a ciencia cierta una solución que dure muchos años. Quizás también es muy importante que las universidades entiendan el compromiso tan importante que debe adquirirse desde este punto de vista que usted plantea, de la responsabilidad de los profesionales frente a la realidad tan cambiante, concretamente de nuestro país. Claro. Fíjense, nosotros, por ejemplo, ahorita estamos montando un posgrado en gestión de riesgos con el Politécnico de Valencia, en donde vamos a recibir clases a distancia, etcétera, precisamente pensando en eso, porque aquí no solo el problema del agua, aquí en algún momento nos va a pegar algún terremoto. Cada 60 años, más o menos estadísticamente, ocurre un fuerte terremoto en Caracas. Entonces tenemos que estar previniendo para qué va a pasar en ese momento. Hay que hacer planes no solo de suministro de agua, por ejemplo, en caso de que se rompan las tuberías, sino de desalojo de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Le agradezco mucho su compañía, profesor. El tiempo es muy corto en estos segmentos, sin embargo, siempre vale la pena aprovecharlos al máximo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hemos llegado hacia el final de este diálogo desde La Colmena. Los invitamos, por supuesto, a visitar la página web de la universidad www.ucap.edu.be para más información. Muchísimas gracias a nuestro invitado. Lo despedimos. Gracias por estar ahí.